más de 7 milenios y medio, han construido las bases más profundas de lo que hoy es nuestra esencia como pueblo y nación. Lo verdaderamente propio, lo que no compartimos con ningún otro pueblo, es nuestro pasado indígena. La esencia espiritual y ontológica de nuestra raíz mestiza encuentra sus orígenes en la tierra milenaria del México antiguo. De la riquísima herencia que nos han dejado nuestros viejos abuelos, destacan Oaxaca, el estado indígena por excelencia, auténtica reserva espiritual de México, y Monte Albán, el símbolo espiritual de México antiguo. Huaxyacac significa en el lugar de los guajes. Es el nombre antiguo en lengua náhuatl dado al actual estado de Oaxaca, en donde habitan más de 3 millones de personas, de los cuales aproximadamente el 60% corresponde a indígenas zapotecos, mixtecos, mazatecos, chinantecos, mijes, amuzgos, huaves, zoques, triquis, chontales, chatinos, ixcatecos, chochos, popolocas, cuicatecos y nahuas, quienes siguen conservando, aunque un poco desfiguradas, muchas de sus tradiciones, formas de vida y pensamiento milenarios. A pesar de la desindianización impuesta por los tiempos actuales, que se extiende como un cáncer desde las estructuras del Estado hasta medios masivos como la televisión, en el estado de Oaxaca como en todo México han coexistido por milenios y siglos las tradiciones autóctonas y occidentales, de cuyo enriquecimiento recíproco proviene la fuerza espiritual, que ha permitido a los oaxaqueños superar las adversidades y las catástrofes naturales. Movimientos telúricos como el de septiembre de 1999 no revelan la resiedumbre de un pueblo y el valor que dispensan a uno de sus orgullos indiscutibles, Monte Albán, la montaña sagrada. Monte Albán es un colosal terraplén artificial que se levanta a 400 metros sobre el nivel de los valles y 1540 metros sobre el nivel del mar. A sus pies se despliega vital hoy la bulliciosa ciudad de Oaxaca. Monte Albán fue el centro de una vasta área de asentamientos de los zapotecos desde tiempos remotos. La antigua capital zapoteca dominaba una región que formaba parte de una de las 5 grandes zonas de lo que se conoce como Mesoamérica. La superárea cultural constituida por la región del Golfo, cuna de la cultura madre, la Olmeca, el altiplano central que albergó a culturas como la teotihuacana, la tolteca y la mexica, la zona maya, la región del occidente de México y la propia zona de Oaxaca, en la que florecieron los zapotecos y los mixtecos. Como se sabe, los estudiosos del México antiguo han establecido una periodización que comprende 3 grandes horizontes temporales: el preclásico o formativo, el clásico y el posclásico. La cultura zapoteca tuvo su época de mayor esplendor durante el periodo clásico. La zona oaxaqueña desarrolló características propias en cada uno de estos periodos. Las exploraciones de Alfonso Caso en Monte Albán permitieron establecer desde 1931 una cronología básica a través de la cerámica, a partir de la cual se han sucedido numerosas temporadas de excavación. Desde entonces y hasta la actualidad se siguen aportando evidencias de los diferentes sitios de los valles oaxaqueños. Así, en el formativo temprano encontramos los primeros asentamientos importantes, correspondientes a las llamadas fases de Tierras Largas y San José. Situado en el Valle de Etla, San José Mogote es un sitio impresionante, de donde proceden las inscripciones más antiguas en lo concerniente al origen del calendario de 260 días y los primeros vestigios de escritura y numeración mesoamericanos. Estudios recientes otorgan a este lugar un papel fundamental en el desarrollo de la concepción de la arquitectura y del espacio urbano, e inclusive del territorio, en armonía con el tiempo cósmico en la zona oaxaqueña. Las estructuras arquitectónicas de San José Mogote
guardan una relación armoniosa con el paisaje circundante. En ellas se aprecian rasgos que se desarrollarían posteriormente en Monte Albán, tales como el juego de pelota en forma de 2T invertidas, las escalinatas monumentales, las gruesas alfardas, las estructuras troncopiramidales y la relación entre las estructuras arquitectónicas a través de patios y plazas rectangulares. En el formativo medio se desarrollaron las fases conocidas como Guadalupe y Rosario. A esta última pertenece Dainzú, sitio zapoteco localizado en el valle de Tlacolula, establecido un poco antes que Monte Albán. En Dainzú se desarrolló el tema de los jugadores de pelota en posiciones inverosímiles, grabados en grandes lápidas y sobrepuestos a las paredes de uno de sus principales edificios, la estructura A, cuyas esquinas redondeadas recuerdan algunas soluciones tempranas en Monte Albán. En Dainzú se encuentra uno de los más antiguos juegos de pelota con la típica forma de doble T. Al parecer, existe una relación calendárica entre las distancias geográficas de las canchas de San José Mogote, Monte Albán y Dainzú, lo que sugiere la importancia de los juegos de pelota en la construcción de ciudades y en sus relaciones territoriales. En el formativo tardío tuvo lugar el subperíodo correspondiente a la fase constructiva Monte Albán I, en la que se observan influencias de la cultura olmeca, tales como las lápidas de los danzantes y la construcción de muros verticales formados con grandes bloques de piedra, observables todavía hoy en la estructura original del edificio L. En esta época, inmediatamente posterior a la fase Rosario, fueron construidos la plataforma norte y el edificio J entre el año 500 y el año 100 a.C. En el formativo terminal tuvo lugar la fase constructiva Monte Albán II, en la que se configuraron las características definitivas del primer juego de pelota, al que se superpuso el que vemos en la actualidad, así como la concepción definitiva de la planificación del sitio, cuya expresión más notable es la Gran Plaza, alrededor y al interior de la cual se edificaron sucesivamente las diversas estructuras. Algunos investigadores conceden en esta etapa cierta influencia de la cultura maya de las tierras altas a través de Izapa y otros sitios de Guatemala, que es observable en el complejo de conmemoración astronómica, esto es, el grupo de edificios centrales de la Gran Plaza de Monte Albán, introducido según algunos investigadores desde Chiapas o el Petén, y que muestran la adopción definitiva del patrón cruciforme orientado a los 4 rumbos y un centro, marcado precisamente por dichos edificios. En el horizonte clásico tuvo lugar, como se dijo, el momento de mayor esplendor de los zapotecos, y particularmente de su núcleo principal. Comprende las fases constructivas Monte Albán 2, 3A y 3B, que suponen el punto de mayor influencia teotihuacana. Aunque hay quien afirma que en una época anterior, entre las fases 2 y 3A, la influencia parece haber sido a la inversa, incluso al grado de sugerir que la orientación de la gran urbe teotihuacana habría estado determinada a partir de algunos alineamientos solares que partían desde el barrio oaxaqueño existente en dicha ciudad. Sea lo que fuere, al impulso teotihuacano, los zapotecos desarrollaron su propio y característico estilo y su manifestación más notable, el llamado tablero de escapulario, que provee un marcado ritmo plástico sobre masas que establecen entre sí una armonía enigmática, muy discutida por cierto, pero poco explicada. En esta época, prácticamente terminaron de levantarse el resto de las edificaciones y plataformas alrededor y dentro de la plaza. El horizonte posclásico marca la decadencia de los zapotecos y su fusión con la cultura mixteca. En él encontramos las fases Monte Albán 4 y 5, esta última de clara influencia mixteca, como lo demuestran los tesoros de las numerosas tumbas excavadas pertenecientes a señores mixtecos, quienes ocuparon Monte Albán a la caída del gran centro zapoteco. Otros investigadores, apoyados en recientes evidencias arqueológicas,
han establecido hasta 13 etapas constructivas. Por otra parte, la estratégica situación geográfica del Cerro del Tigre, pivote de los valles de Etla, Tlacolula y Cimatlán, otorgó a Monte Albán un carácter que ha motivado diversas interpretaciones respecto a su función. Por su emplazamiento intermedio entre la Mixteca Alta y la Mixteca Baja, se cree que Monte Albán fue, según algunos estudios, el núcleo dominante de una alianza militar que tenía por objeto el control de la región. Otros autores, en cambio, le otorgan un carácter político, religioso y administrativo, relacionado con la tributación de los pueblos de la comarca. Otros sitios destacados de dicha comarca fueron en el Valle Sagrado de Tlacolula, Lambitieco, Caballito Blanco, Yagul y Mitla, y en el Valle de Cimatlán, el sitio zapoteca Sáchila. En Lambitieco, un sitio incluso anterior a Monte Albán, pero cuya escasa parte explorada corresponde al final del Clásico y al Posclásico, encontramos el persistente uso del tablero zapoteca, pero incorporando algunos elementos que tendrán posteriormente su mayor expresión en Mitla, tales como las grecas. La relación que guarda el bellísimo patio cuadrado con la estructura 195 recuerda las soluciones de los complejos templo, patio, adoratorio de los sistemas M y 4 de Monte Albán, diferenciándose respecto a estos por su cuidada escala humana. En la parte posterior de este conjunto se localiza un patio de un marcado carácter doméstico, con una rica tumba decorada con mascarones del señor 1 Terremoto y de la señora 10 Caña, mientras que unos pasos a la derecha se localiza la estructura 190, en la que pueden observarse dos magníficos mascarones de cocijo. Yagul es quizá después de Monte Albán el lugar que guarda la más dramática relación con su paisaje circundante, lo que hace pensar en su posible función original como centro de conocimiento, es decir, como lugar de formación e iniciación de la élite indígena en la sabiduría cósmica desde el periodo clásico. Yagul fue ocupado posteriormente como panteón de profanos, recinto sagrado o fortaleza militar en tiempos en que la guerra florida dejó de ser espiritual, cuando pasó del simbolismo de la batalla interior del ser humano por hacerse de un rostro propio y un corazón verdadero, al simbolismo bélico del sacrificio de prisioneros para ofrendar su sangre a los dioses. El imponente conjunto, enclavado en los cerros, está dominado por un magnífico juego de pelota y un laberíntico palacio con 6 patios que distinguen este lugar del resto de los asentamientos del valle y que revela influencias mitlecas en el uso de sencillas grecas. Caballito Blanco, sitio localizado en una mesa baja a unos kilómetros de Yagul, guarda con este último una relación visual inquietante. Es un sitio que presenta huellas de ocupación muy lejanas en el tiempo, observables gracias a los vestigios de pintura rupestre sobre una de las paredes verticales del cerro, en cuya cumbre existe un grupo de 3 construcciones.